Mi padre tiene una frase que me encanta que dice: el amor cuando llega puede ser muy ciego, pero cuando se va es muy lúcido. El amor cuando llega bloquea la corteza prefrontal, por tanto no veo, da igual que tiene 20 años más, 20 años menos, está casado, casada, tiene hijos, vive en otro país, cosas, da igual, porque la corteza prefrontal eso no lo ve, pero siente la emoción tan fuerte que busca el vínculo. Ahora, cuando pasan unos meses y de repente se baja la espuma esa y de repente ves una cantidad de cosas, hay muchos que te dicen: eso no lo tenía al principio. ¿No lo viste? ¿Tu corteza prefrontal estaba nublada? ¿No lo vio? Consulta siempre le pregunto a mis pacientes, les digo: ¿por qué te casaste o por qué elegiste a esta pareja? Y hay veces que la gente te dice: porque era buenísimo, porque tenía estas cualidades. Y hay veces que te dice: en contraposición de lo que venía. Es que venía del opuesto. Y entonces me fui a esto. Porque venía de algo que me había hecho sufrir tanto que cualquier cosa que me recordaba esto me hacía huir en sentido contrario. Cuando conocemos nuestros cimientos emocionales, hay que tener en cuenta que la fase de elegir pareja son diferentes procesos bioquímicos, mentales, hormonales. Las hormonas juegan un papel apasionante. Mi padre tiene una frase que me encanta que dice: el amor cuando llega puede ser muy ciego, pero cuando se va es muy lúcido. Esto dicho en nuestras cortezas prefrontales, el amor cuando llega, sistema límbico a borbotones, bloquea la corteza prefrontal, por tanto no veo, da igual que tiene 20 años más, 20 años menos, está casado, casada, tiene hijos, vive en otro país, cosas, da igual, porque la corteza prefrontal eso no lo ve, pero siente la emoción tan fuerte que busca el vínculo. Ahora, cuando pasan unos meses, la persona que más ha estudiado estos temas, una de las personas, es la doctora Helen Fisher en Estados Unidos, dice que dura en torno a 17 meses. Ella hace una media de 17 meses y de repente se baja la espuma esa y de repente ves una cantidad de cosas, hay muchos que te dicen: eso no lo tenía al principio. ¿No lo viste? ¿Tu corteza prefrontal estaba nublada? ¿No lo vio? A mí me encanta porque hay gente que viene a verme a la consulta y me dice: Marian, estoy con la corteza prefrontal bloqueada, pero no me la desbloquees por ahora, que está la sensación de bienestar, de pensar que lo tiene, o lo tiene todo perfecto, o es absolutamente perfecta. Entonces, bueno, me encanta que la gente ya se vaya conociendo. De hecho, Helen Fisher dice que son 3 fases. Ella dice primero que está el deseo sexual, que es esa parte más animal, más instintiva, donde sientes una atracción. Luego está el amor romántico, que es de todos o de todas, te empiezas a enfocar, a concentrar solo en uno o en una. Y luego es el apego, que es: quiero estar con esta persona el resto de mi vida. Yo tiendo a ampliarlo un poco con respecto a Helen Fisher. Lo primero es la chispa, efectivamente. Llegamos a un sitio y alguien nos llama la atención. Puede ser un tema físico, puede ser por cómo habla, por cómo viste, por algo que vemos de la otra persona que mi cuerpo, mi mente reacciona y le apetece acercarse a esa otra persona, conocer más. A veces sucede en un primer momento, a veces es gente que lleva mucho tiempo en nuestras vidas y un día lo sientes de otra manera. El segundo paso, que es el que nos saltamos siempre, porque la corteza prefrontal está ahí, que está medio aturdida, es poner un poquito de cabeza, poner un poco de corteza prefrontal y en ese instante donde la chispa se ha empezado a activar, decir: ¿me conviene? ¿Me hace ser mejor persona? ¿Está en mis criterios? ¿En lo que yo sé que es bueno para mí? Y para eso yo tengo que haberme conocido. Y esos cimientos emocionales tenerlos identificados y decir: a mí me conviene una persona deportista, a mí me conviene una persona con mucho sentido del humor, a mí me conviene una persona muy trabajadora, porque todos tenemos nuestra historia. Y hay cosas que nos convienen más porque hay que pensar a largo plazo. Una cosa es el corto plazo, pero es que cuando tú piensas a largo plazo, pues ahí la corteza prefrontal es clave. Pero durante muchos momentos de enamoramiento bloqueamos esa corteza prefrontal y directamente nos enamoramos. Y cuando nos enamoramos ya es mucho más difícil, porque hay que esperar a ver si eso se consolida o no, y se sufre. Y el post, y el recordar, y el culpabilizarme. Entonces, la chispa, meter un poquito de cabeza en ese momento, que a veces es cuestión de minutos. En mi caso, tardé 2 años con la corteza prefrontal, o sea, que decir, que luego las hay con tiempo como fui yo. Enamorarse, y luego la parte fundamental, que es la voluntad. La voluntad es que yo decido que aunque haya días que me apetezca más, hay días que me apetezca menos, los sentimientos fluctúen, voy a intentar trabajar la relación. Lo que pasa es que muchas veces lo ponemos todo en manos de los sentimientos. Y aquí todos los que estamos, a veces queremos mucho a nuestros padres, hermanos, hijos, amigos, pero hay días pues, que nos caen peor, que los soportamos menos, pero no por eso los desechamos de nuestra vida. Sabemos que los sentimientos fluctúan, pero que la razón tiene que aprender a conducir a veces esos sentimientos.
y que siempre que se pueda hay que intentar trabajar la relación, porque es muy satisfactorio darte cuenta que estás trabajando eso que elegiste en un momento dado, porque cambiamos, porque pensamos que vamos a sentir siempre lo mismo, que no vamos a cambiar ni ellos ni ellas, que vamos a ser siempre iguales. Pero es que el amor per se siempre se va modificando, los sentimientos. Nosotros maduramos como seres humanos. Entonces hay que irse adaptando a esos cambios y para eso necesitamos la voluntad, ejercitarla. Y para eso intentar trabajarlo lo mejor posible. Decía Quijote, quien acierta en el casar no le queda en qué acertar. Es decir, que si acertamos en esto, tenemos muchas más probabilidades de que nuestra vida sea mucho más feliz, mucho más plena. Y aquellos que estén escuchándome, que todavía estén buscando, que se conozcan, que se identifiquen, que vean aquello que necesitan para sacar lo mejor que llevan dentro y que cuando llegue, pues intenten trabajarlo para sacar la mejor versión de esa pareja, porque el amor es lo que nos hace más felices, más fuertes y más plenos en esta vida.